Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero esta vez su expresión reflejaba fielmente sus sentimientos. No era solo ira por lo que le había pasado a su empresa, sino por lo que le había pasado a Kemhira. El sonido de su llanto era tan lastimero, tal como se había sentido Prenarin cuando fue abandonada. Se oyó un ruido en la cocina, ya era más de las 10 de la noche, pero Prenarin, que se había duchado y estaba vestida para dormir, seguía en la cocina con un vaso de leche caliente que ella misma había calentado. Dudó moviéndose de un lado a otro como si estuviera debatiendo algo. Miró la leche que tenía en la mano, la dejó, se alejó 2 pasos y luego regresó para recogerla. Repitió esto varias veces hasta que se enojó consigo misma. Apretando los labios, finalmente se decidió y volvió a tomar el vaso. Ah, sí. ¿A dónde llevas esa leche, Kumrin? La anciana ama de llaves que había entrado a apagar las luces la notó y preguntó. No es nada. Deberías irte a la cama, tía Malay. Yo misma apagaré las luces, respondió Prenarin. Una vez que la anciana regresó a su habitación, Prenarin apagó la luz principal de la cocina y llevó el vaso de leche al dormitorio. Al abrir la puerta, vio a su joven esposa tumbada en la cama, viendo videos en su teléfono. Kemhira soltó una carcajada al ver un video gracioso que estaba viendo, lo que hizo que Prenarin se detuviera, ligeramente sorprendida. La diferencia con respecto a ese mismo día era notable. ¿Estás bien? Kemhira se dio cuenta de que la estaban observando y rápidamente dejó su teléfono en la mesa de noche. Luego se giró para concentrarse en su esposa. ¿Por qué? ¿Crees que me pasa algo? No. Su esposa respondió con cara seria. Prenarin la miró con los ojos entrecerrados. Preguntaba por preocupación por lo sucedido antes, y cae de ese vaso de leche en su mano. ¿Para qué era? Quizás era para ella. ¿Verdad? Con solo pensarlo, sintió que el corazón se le aceleraba al superar sus miedos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es para mí? Preguntó. ¿Qué? Brennan frunció el ceño ante el repentino cambio en la expresión de Kemhira, que se había animado como un cachorrito feliz. Señalaba el vaso de leche que tenía en la mano. La leche, aclaró Kemhira, es mío. Lo estoy bebiendo yo mismo. Prenarin respondió, no te creo. Kemhira saltó de la cama y tomó el vaso de leche que Prenarin tenía en la mano, pero Prenarin se apartó rápidamente y levantó el vaso para beberlo ella misma. A Prenari no le gustaba la leche sola, pero la bebió de un trago y colocó el vaso vacío en la pequeña mesa junto a la pared. Ya está lista. Voy a cepillarme los dientes ahora, no me sigas haciendo preguntas, dijo yendo al baño otra vez, aunque ya se había cepillado los dientes. No tenía intención de beber la leche, ni siquiera sabía por qué la había recogido. Por cierto, ¿qué es lo que no te gusta? Kemhira preguntó mientras la seguía. Leche, respondió Prenarin. No me gusta beber leche a menos que esté en el café. Kemhira recordó lo que había dicho Maturati y sonrió. Su corazón se llenó de alegría y no podía describir lo feliz que se sentía. Su esposa se había esforzado por traerle ese vaso de leche, pero no había tenido el valor de admitirlo. Ese pequeño gesto la hizo tan feliz que casi se sintió abrumada. No tardó mucho en volverla que dijo que iba a cepillarse los dientes, apagó las luces y se acostó junto a Kemhira, que aún no tenía mucho sueño. Entonces le hizo una pregunta para acercarse. ¿Sueles adoptar el papel de sumiso, Kumrin? ¿Qué quieres decir? ¿Tengo que explicártelo? Prenarin desvió la mirada, preguntándose si los acontecimientos del día la habían afectado demasiado emocionalmente como para sentirse de humor para algo más. En lugar de sentirse aliviada, deseó que volviera a ocurrir lo mismo de cada noche. Se sentía atraída por el tacto de Kemhira, ya fuera suave o apasionada.
Bueno, ahora mismo tú eres la sumisa y Kim es el dominante. Solo quiero saber si siempre has sido sumisa con tus parejas anteriores. Bueno, ambas. Prenarin mintió, nunca había hecho algo así con Prapai. Solo tenían una relación, se amaban, no había contacto. Quizás era porque ninguna de las dos había estado con alguien como Kemjira.